Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a comentar un poquito la situación del mercado, ya que como podéis estar viendo hemos tenido un movimiento bastante importante en las últimas horas, que aunque en un inicio no era lo que nosotros esperábamos, sí que es cierto que en estas últimas horas se ha generado una causa para este movimiento, aunque quiero dejar algunos matices igual que hice ayer, porque en cierta manera podíamos ver venir algo de este estilo, que fue algo que comentábamos ayer tras revisar los mapas de liquidaciones, cómo había liquidez en toda esta zona, y os comenté que a nivel operativo no íbamos a operar nada en caso de ver este escenario. Bueno, voy a ampliar poco a poco, pero primero vamos a repasar un poquito qué es lo que ha sucedido. Hoy estamos viendo cómo el S&P500 sube un 0,75%, Bitcoin un 2 y pico por ciento. No creo que el movimiento de Bitcoin venga por el S&P500, más que nada porque, bueno, no es que haya tenido el mismo recorrido ni mucho menos, creo que no vienen por aquí los tiros. Pero sí que es cierto que en Bitcoin tenemos algunas huellas que me gustaría comentar, que podría haber sido lo que nos hubiese dado esa huella de quizás un cambio de tendencia en esta zona. Vale, revisamos, como os digo, esta estructura que tengo por aquí. Lo que sí que voy a hacer va a ser ir eliminando un poquito lo que veníamos operando en estos últimos días, sobre todo para tener un poco más limpio el gráfico. Vamos a quitar todo esto de momento y esto pues lo dejamos por aquí. A nivel operativo, la última oportunidad que tuvimos fue esta que comentábamos en vídeos anteriores, y tras esto alcanzábamos el primer objetivo, que era la parte alta de la estructura anterior, que era esta estructura de aquí, básicamente. Bien, en esta situación nosotros esperábamos en cierta manera, después del desequilibrio bajista, que se diese un movimiento de continuación, en base a lo que estábamos viendo al menos las horas posteriores al movimiento bajista, que era justo lo que teníamos por esta zona de aquí. De hecho, un poquito más, diría yo, en el análisis de ayer estábamos más o menos sobre esta zona, así que sería esto lo que estaríamos viendo ayer. ¿Qué sucede? Que en las siguientes horas vimos cómo el precio logró una zona de equilibrio bastante interesante. Y después de esto, el movimiento más importante que tuvimos fue este que vamos a ver aquí. Esta sacudida a la zona de mínimos para luego arrancar enseguida con el movimiento alcista. Esto sería la huella que nos denotaría fortaleza en el análisis de esta estructura. Además, también hay que tener una cosa en cuenta, y es que si vemos el volume profile de la estructura, tenemos como constantemente sobresalía por la parte de arriba, y por el contrario en la parte baja no llegamos a alcanzar la zona de valor baja, ¿vale? Entonces, esto nos denota fortaleza en el sentido de que hay presión compradora en toda esta zona, ya que no están dejando que el precio vuelva a caer a la parte baja. Y bueno, ya sin tener en cuenta siquiera que, bueno, el mínimo del movimiento fue este de aquí. Así que esto también hay que tenerlo en cuenta, que el control del precio puede cambiar en una estructura en el propio desarrollo de la misma. Entonces, aunque en un inicio nosotros esperábamos esa continuación bajista, al estar en una zona operativa tan importante, hay que ver luego cómo se desarrolla la estructura. Y en este caso, donde nosotros podíamos haber aprovechado esta oportunidad operativa, fue justo en este preciso momento, después de haber sacudido toda la zona de mínimos y haber demostrado esa fortaleza posterior y continuación alcista. Aquí se podría haber entrado, pero yo ya os dije que no iba a entrar. ¿Por qué no iba a entrar? Bueno, si no visteis el vídeo de ayer, más que nada porque esto se podría dar para buscar toda la liquidez que estábamos viendo que había por aquí. Luego revisaremos de Kingfisher, aunque lo más probable es que no haya liquidez ya en esta zona y que todavía se mantenga la liquidez por parte de los longs en estos niveles. Entonces, me sorprendería, no significa que siempre tenga la razón, pero me sorprendería que arrancase un movimiento alcista, porque eso denotaría mucha agresividad compradora, que iniciase un movimiento alcista desde aquí. Básicamente porque primero no han buscado toda esta zona de longs. O sea, si hubiesen buscado todos estos longs, yo creo que pues, sería más probable ese movimiento alcista. Ahora bien, el haber buscado toda esta liquidez de shorts, después de haber tenido una distribución casi en esta misma zona, no sé, a mí me deja ciertas dudas. Y como me deja ciertas dudas, a nivel operativo muchas veces es mejor no operar y simplemente observar el mercado. Entonces, habrá que tener cuidado porque si desde aquí hacemos lo contrario y de repente vemos una caída de este estilo, esto sí que es una señal de debilidad extrema.
pues estaríamos otra vez rechazando esta zona y además habrían venido a buscar toda la liquidez que había acumulada por parte de los shorts antes de seguir cayendo. En caso de que ese escenario se dé, en caso de que volvamos a caer y volvamos a buscar esta zona, yo ahí incluso me podría plantear que podrían llegar a visitar otra vez la zona de los 15.600, porque ya estaríamos viendo cómo en esta zona pues no está habiendo aceptación por parte de los operadores. Y pues ya yo creo al menos que sería más complicado que venga a visitar la parte alta de la estructura. Y eso ya son signos de debilidad. Entonces vamos a esperar para las próximas horas, pues buscar nuevas oportunidades operativas. Me hubiese gustado haber comentado esta, pero bueno, al final el análisis no ha tocado justo en el momento en el que se estaba desarrollando esto. Si hubiese sido unas cuantas horas después o antes, pues quizás se podría haber comentado, pero bueno, en este caso pues no ha habido suerte. Cada 24 horas hubo un análisis, entonces bueno, no ha cuadrado, así que para la próxima vez igual sí que cuadra y os lo puedo comentar, porque esto, como os digo, sí que podría haber sido una oportunidad interesante, aunque yo no la hubiese tomado por eso que os acabo de comentar, porque había mucha liquidez y esto puede ser que simplemente sea un movimiento para buscar esa liquidez y luego caer de golpe. Si vemos este escenario, desde luego que el planteamiento que traíamos en esta estructura era el correcto, y de hecho es el correcto porque alcanzábamos nuestro primer objetivo y ya desde aquí tendríamos que estar protegidos al menos, pero igualmente si vemos desde aquí que cae, simplemente era un movimiento para sacudir esos shorts aún más para luego caer. Entonces, ¿qué más cosas vemos aquí que nos puedan denotar esa debilidad en el precio? Pues yo creo que lo más importante sería esto que estamos viendo por aquí, si hacemos un poquito de zoom. Vemos cómo tenemos aquí una vela con una mecha enorme, absorción clara, al menos desde mi punto de vista, de ventas que había en esta zona. Y desde aquí luego el siguiente movimiento, esa continuación alcista que ha tenido, ya no iba con tanto volumen. Como veis, el volumen fue cayendo y por eso pues yo tengo mis dudas. Entonces vamos a esperar a ver en las próximas horas qué es lo que acaba haciendo el precio, porque nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a lo que haga, pero en un inicio sí que considero que esto probablemente puede ser un movimiento para buscar liquidez y nada más. Entonces, bueno, si desde aquí da continuación alcista, pues ya buscaremos operativas y al final esto es esperar, ir analizando el precio y vamos viendo qué oportunidades nos brinda. En un inicio no hay mucho más que comentar, así que vamos a revisar también los indicadores a ver qué podemos observar por ahí. Comenzamos en este caso y como siempre con Bookmap. Y bueno, como siempre también os recuerdo que tenéis los links a las herramientas en la descripción del vídeo, que si os registráis ya sabéis que apoyáis muchísimo el canal. Bien, vemos algo parecido a lo que os comentaba. Aquí tenemos una zona de ventas muy fuerte, sobre los 16.980 aproximadamente, 17.000 prácticamente. Y bueno, vimos aquí compras bastante agresivas que absorbieron todas las ventas que habían por aquí. Ahora bien, después de esto, el movimiento se acabó frenando en esta zona cuando volvió a encontrar algunas ventas sobre los 17.280 y de momento parece ser que no ha tenido más compras agresivas que quisiesen llevar al precio más arriba. Lo que sí que vemos es que en la zona de los 17.500 todavía hay algunas ventas fuertes. Vamos a revisar el multibook. Y aquí pues bueno, vemos algo curioso. Vemos como después de la sacudida, porque creo que esta fue la sacudida, ya que aquí está un poco diferente el gráfico, pero sí, yo creo que esta fue la sacudida. Y después de la sacudida pusieron muchas órdenes de compra debajo de los 16.800. Esto yo no me hubiese fijado probablemente, pero de haberme fijado sería una señal muy positiva, porque ya es que después de sacudir quisieron defender al precio, o sea, no quisieron que el precio cayese de estos niveles y esto es un signo de fortaleza, en este caso yo lo considero al menos. Esas ventas que se absorbían también se ven aquí, sobre la zona de los 17.000. Y poco más, en este caso no veo más cosas que comentar. En los 17.800 se mantienen algunas ventas, vamos a hacer un poquito más de zoom out. En los 19.000 se mantienen las ventas y vamos a ver en los 12.000 también. Bueno, la situación se mantiene más o menos, pero yo creo que aquí lo más relevante era esto.
que si lo hubiésemos visto a la hora de operar, en cuanto fue el movimiento, esto sería un signo de fortaleza. Para todo aquel que use Bookmap, pues ya sabéis cómo interpretar esto. Y bueno, para finalizar el análisis de hoy vamos a lanzar como siempre los mapas de liquidaciones. En este caso vemos bastantes posiciones en short en general. Sobre todo aquí en 12 horas se ve claramente la diferencia. Y en el mapa de liquidaciones, bueno, todavía queda un poco de liquidez por parte de los short. También es normal después de este pequeño movimiento bajista, porque habrá gente que estará intentando buscar el short ya desde aquí, que no digo que esté mal, ojo, pero bueno, que intentan cazar siempre como ese giro de mercado, y eso pasa tanto cuando sube mucho como cuando cae mucho. Siempre hay gente que intenta pillar los máximos y los mínimos, y por eso se suele generar un poco de liquidez siempre en estos extremos temporales al menos. Y bueno, aquí vemos un poco de liquidez, pero lo más importante es lo que estamos viendo aquí, que era lo que yo os comentaba. Como teníamos todavía mucha liquidez por parte de los long, y de hecho es que después de esta subida también se han generado algunos clústeres por estas zonas. Os digo niveles, tendríamos aquí un clúster sobre los 16.880, 16.780 y desde los 16.680 también hasta los 16.530. Aquí tenemos liquidez muy importante y la que yo pienso que en caso de que el precio quisiese subir tendría que haber buscado. O sea, considero, porque esto, como os digo, no deja de ser mi opinión, pero es una opinión en base a mi experiencia, que en caso de querer subir de verdad, o sea, no simplemente a buscar liquidez en esta zona, una sacudida tendría que haber sido algo de este estilo. Buscando no solo estos mínimos locales que teníamos por aquí, sino toda esta zona de aquí. Eso me daría más confianza a mí, al menos a nivel operativo. Pero bueno, veremos. Una zona muy importante donde tendríamos que estar, al menos no valorando algún tipo de operativa, pero sí pendientes del precio, sería la zona de los VPOX, sobre los 17.000. A ver en caso de que el precio caiga hasta esta zona, cómo reacciona a estos niveles. Creo que va a ser bastante importante. Y bueno, vamos a lanzar también el mapa de corto plazo para ver por aquí qué podemos observar, aunque yo intuyo que probablemente pueda haber bastante liquidez por parte de los long, aunque el mapa nos dirá, eso sí. Binance, yo diría que no ha acompañado el movimiento alcista. Y ya llevamos unos cuantos días viendo esa tendencia de ventas por parte de Binance. Por el contrario, Bitfinex, qué curioso, han estado acumulando estos últimos días y justo en este movimiento alcista han comprado con bastante agresividad. Muy interesante esto, porque están como despuntando un poco del mercado. No sé muy bien por qué, porque como siempre os digo, yo no soy el que hace esto, pero sí que esto es bastante interesante. Se ve claramente aquí su tendencia compradora. Y sobre todo en estos últimos días, en esta venta no vendieron nada. Y en esta compra, yo diría que incluso se podría haber generado desde Bitfinex. Sí, yo diría que este movimiento se ha generado desde Bitfinex. Precisamente porque este primer tirón no lo veo en el resto. O sea, quizás un poco de acompañamiento sí, pero desde donde se origina yo creo que desde Bitfinex. Y luego el segundo se ve claramente también en el volumen delta. Y bueno, tenemos por aquí el mapa de corto plazo y bueno, era lo que os comentaba. Se ve más liquidez por parte de los long. Todavía nos queda un poco por parte de los short, hasta los 17.400 casi. Y por parte de los long tenemos liquidez desde los 16.920 hasta los 16.770. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo vídeo.